Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya de nueva cuenta en Zona Cero después de una semana de ausencia. Y bueno, pues el día de hoy creo que hay que abordar un tema que aunque mucho se ha hablado al respecto, me parece que hay que fijar una postura. Porque somos periodistas, porque soy director de un medio de comunicación y porque mucho se ha hablado respecto a la detención de el director del periódico Cambio, Arturo Rueda. Y la primera pregunta que surge es, ¿quién metió a la cárcel a Arturo Rueda? Él señala que fue el gobernador Luis Miguel Barbosa, pero creo que para entender y darle un mejor contexto a este hecho que ha generado en el círculo político de Puebla, en el llamado Círculo Rojo, que ha generado muchas opiniones, pues me parece que para contestar esa pregunta, pues yo empezaría diciendo que fue el propio Arturo Rueda el que se metió a la cárcel. ¿Y por qué razón? Hay que recordar que hace algunos años Arturo Rueda empezó a extorsionar a quien era en ese momento un diputado federal electo, Jorge Estefan Chidiac, y a quien le dijo y le mostró que tenía una grabación que podría afectar sus intereses futuros. Se reúnen en su casa, en la casa del diputado electo, y ahí es en donde abiertamente y cínicamente Arturo Rueda le pide 10 millones de pesos. Él pensaba en ese momento que lo podrían estar grabando a manera de audio únicamente. Por eso es que se ve claramente en la grabación cómo él hace la seña del número 10. Y también habla de lo que podría recibir de inicio y lo que él ya le había dado a los supuestos proveedores de la grabación. Al final, él mismo lo dice y lo dice cínicamente y dice, me dedico a administrar la reputación de los políticos. Mi negocio es administrar la reputación de los políticos. Ese es mi negocio. Pero como tú eres mi amigo, estoy haciendo una excepción en esa administración de la reputación para hacer una negociación contigo. Eso no es la función de un periodista. Y en el momento en el que él actúa en ese video como un extorsionador, porque el que se ve ahí, y es por eso que para mí es muy importante fijar postura, porque el que se ve ahí no es un periodista, es un delincuente, alguien que está pidiendo dinero a cambio de no publicar algo que él tiene en sus manos. Y eso, pues es una extorsión, es un chantaje, y eso está tipificado en la ley como un delito. Pero también ahí habla de otro delito. Él habla de que pueden ver la manera de facturarle la salida de ese dinero porque tienen constructoras. Y ahí está hablando de un lavado de dinero. Págala. Depositas ahí. Yo doy la ficha y depositas a una empresa constructora, cabrón, ya. Facturamos, cabrón. Sí. ¿No tú tienes una constructora? No, sí. Bueno, necesito reflexionar. Yo estaba pensando, era mi logón, una cosa así. Y entonces, si hacemos un análisis de lo que sucedió y de lo que se puede ver en esa grabación, pues no habla más que de una persona que está realizando, cometiendo un delito. Y vamos más lejos. Dice, me metió a la cárcel el gobernador Barbosa. A mí me parece que al contrario, que hubo quienes decidieron, por la razón que sea, no meterlo a la cárcel. Y si analizamos lo que sucedió en ese periódico y lo que ahí se publicaba durante ese tiempo, pues podríamos ir, pues, deduciendo lo que realmente le pedían a cambio de no ejecutarle la orden de aprehensión. Fueron varios gobernadores los que pasaron en ese ínter y en donde él seguía tranquilamente, pues, caminando de manera libre por todos lados. Y más allá de eso, siguió creciendo. Y siguió creciendo en su relación de sociedad con un hombre que hoy por hoy es muy poderoso, Ignacio Mier. Y ahí surge la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y empiezan a investigarlos. Y de acuerdo a lo que se conoce hasta ahora,
Bueno, pues los empezaron a investigar por una serie de movimientos financieros que no concordaban y que hacían sospechar lavado de dinero. Todo deriva de esa declaración que hacen la grabación en donde ellos pues prácticamente dicen que compraban facturas o que ellos facturaban a cambio de poder recibir esos dineros, lo cual también es un delito. Y bueno, pues se hace la investigación. Si hay fines políticos para dañar o no a Nacho Mier, esa es otra historia. Pero él, en ese caso, está claramente involucrado. Y de ahí es que deriva la detención de este personaje. En alguna ocasión me lo encontré y me dijo que recordara yo que en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y hablaba de un tema gremial. Y se lo dije. Le dije, momento, Arturo, es que no. Yo no soy un extorsionador, yo soy un periodista, no te equivoques. Pero él siguió así, caminando con un cinismo por la vida, y en donde empieza uno a platicar con el círculo rojo, y muchos por temor no lo decían, pero ahora te dan detalles de cómo a ellos también se les repitió esa misma acción. Es decir, se convirtió en un modus operandi, utilizando un medio de comunicación en donde trabajan reporteros y periodistas serios que ni se enteran que están siendo utilizados por un personaje que se convirtió en un sociópata, un tipo que no podemos negar que tiene una enorme capacidad para generar intrigas, para generar para cautivar a los hombres del poder y en otros casos para extorsionarlos y hacerlos caer en sus redes. Eso es lo que hay detrás de la detención de Arturo Rueda. Todo lo demás que se diga, bueno, pues podrán hablar que si había una venganza política, que si estaba enojado el gobernador con él, que si hay una división de grupos de Morena en donde Ignacio Mier representa a uno de ellos y por eso es que se dio esta detención, se podrá decir misa, pero lo que no se puede decir es que le hayan inventado un delito. Lo que se ve no se juzga y ahí ustedes lo pueden ver, tanto en las redes de intolerancia, porque el video ahí está en YouTube, o lo puede ver tranquilamente en el historial de esta tragicomedia en la que Arturo Rueda es el villano y bien ganado título de villano de esta novela. Yo ahora los invito para que sigan con nosotros la próxima semana aquí en Zona Cero.